Audiencia, pues van a dar pues sus testimonios y posteriormente pues van a dar su testimonio, en este caso pues con el simbolismo de sumergirse en el agua. Entonces pues acompáñenme en oración, demos gracias al Señor por este tiempo y vamos a ser dirigidos en todo pues por Él, que todo sea pensado que es para darle gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias te damos por este día, esta mañana que podemos estar aquí en este lugar, Señor, para pues tener este evento tan precioso, Padre, en el cual tú eres el protagonista principal, Señor. Gracias te damos por la vida de todos aquellos que en esta mañana se van a bautizar, Señor, en obediencia a ti. Gracias porque en su momento pues tú los salvaste, Señor, y ellos ahora en esta actitud de obediencia, de sumisión a ti, Padre, pues buscan agradarte ahora pues con su testimonio de sus palabras, Señor, que pues escucharemos en unos momentos más y posteriormente pues tendremos este bonito testimonio ya de sumergirse en el agua, que pues todo lo que hagamos en esta mañana, Señor, sea pues pensando que es para ti, Señor, para darte la gloria. Gracias, Padre, porque eres tú el que permite estos momentos, Señor, y pues gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre, porque eres muy bueno, porque así como en su momento pues varios de los que estamos aquí pues también en obediencia a ti, Señor, pues nos bautizamos, pues ahora pues les tocará a nuestros queridos hermanos, Señor. Te alabamos, Padre. Orienta todos nuestros corazones, toda nuestra mente para ti, Señor, y que sea de edificación este tiempo. Bendito seas, Padre. Te adoramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, qué precioso, como les decía, es algunos hermanos con los que pude platicar. Es algo de felicidad, de dicha, pues, tener este día, así es como pues lo deben de ver en esta mañana todos aquellos que se van a bautizar. Y pues me hace recordar un pasaje, si me gustan acompañar, a Hechos capítulo 8. Allí vamos a ver precisamente un ejemplo que nos presenta la Biblia de un hombre que fue bautizado. Y vamos a ver el orden para que enfatizar, para que nos quede claro cómo es el orden en cuanto a uno pues se bautiza, ¿verdad? Dice en Hechos capítulo 8, versículos 26 en adelante. Hechos capítulo 8, versículos 26 en adelante. Allí básicamente nos va a narrar una historia donde está un discípulo de Cristo, Felipe, quien en su camino pues encontró a un eunuco que era etíope. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasó en este encuentro. Dice así la palabra de Dios. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Es interesante ver que este hombre de otro reino pues iba a Jerusalén a adorar. Y dice allí, versículo 28, regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? Entonces ahí está interesante, porque en primer lugar vemos cómo este hombre, este eunuco etíope, pues fue a visitar a Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar.
Y él en su forma de pensar, en sus ganas de querer conocer a Dios, pues estaba leyendo un pasaje de la Escritura. Y bueno, pues vemos cómo el Espíritu Santo movió a este Felipe para que se acercara a este hombre. Y cuando vio que él estaba leyendo la Escritura, precisamente sería el profeta Isaías, le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? Y fíjense lo que le respondió el eunuco. Dice así, versículo 31. El eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Eso está bonito porque vemos que pues el Señor pues puso en su camino, en este caso de Felipe, a este hombre a quien le pudo compartir pues de la palabra de Dios. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque fíjense, vamos a ver qué es lo que dice, versículo 32. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, ¿qué hizo? Comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces, pues es precioso porque precisamente, o de igual manera, pues todos aquellos que pues fuimos bautizados, primeramente por el Espíritu Santo y posteriormente como acto simbólico, pues así fue. Hubo alguien pues que el Señor puso en nuestro camino, y si no, pues la misma palabra fue la que tuvimos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para conocer el Evangelio de Cristo, para conocer la verdad. Y esto es algo bonito porque pues vemos cómo es el orden, ¿verdad? Este hombre que en su manera de ver las cosas quería acercarse a Dios, pues bueno, pues el Señor en su misericordia le puso a un hombre que le explicara las Escrituras, y en específico el Evangelio de Cristo. Fíjense, entonces le anunció el Evangelio de Jesús, versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, ahí está nuevamente el orden. ¿Cuál es la pauta para poder, en este caso, ser bautizado en agua? Dice allí: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Entonces ahí está ese orden, hermanos. Primero, el eunuco pues creyó en el Evangelio de Cristo, y posteriormente pues vemos que la Escritura nos dice qué pasó. Dice, versículo 38, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Pues hermanos, aquí hemos visto cómo pues es ese orden, ¿verdad? Quizás el testimonio que a lo mejor en unos momentos más nos compartirán, pues sea de esta manera. Quizás a lo mejor habrá ocasiones donde sencillamente pues tenemos ese acercamiento por una persona, hasta a veces por un folleto, ¿verdad? Pero al final del día lo que nosotros necesitamos para ser salvo es primeramente conocer el Evangelio de Cristo, aceptarlo. Ese es el punto medular. Y posterior a ello, pues aquí vemos que en obediencia pues ya Felipe pues le explicó lo que era el bautismo, muy seguramente porque pues qué acción se tuvo en ese momento.
pues vio que había agua y pues dice, pues ¿qué impide que yo pueda ser bautizado en este momento? Y la única condición fue, si en verdad crees de todo corazón en el Evangelio de Cristo, pues bien puedes. Ese es lo único que en este caso pues se debe de considerar, porque como les repito, es un acto simbólico. Entonces, pues lo vemos a la luz de la palabra de Dios. Así que pues en esta mañana pues vamos a ver este testimonio, pero pues ya por boca de nuestros hermanos. Pues qué bendición. Y pues que sea de ánimo, que sea de gozo este día, en esta mañana. Pues gloria a Dios. Y pues para esto pues vamos a dar las bienvenidas a todos aquellos que estén acudiendo por primera vez. Si vienen nuestros hermanos que se van a bautizar, o en general quien haya traído, quien venga con algún acompañante, si se pueden poner de pie y nos lo pueden presentar, por favor. Vamos a iniciar de atrás hacia adelante. Entonces, por favor, si pueden. Adelante, Karen, sí, por favor. Ah, muy bien, pues muchas felicidades. Qué bueno que anden por acá. Ah, sí, cómo no. Bien. Gracias a Dios, qué bueno que están acompañando a Karen, a Hugo y pues bueno, pues a todos los hermanos de la iglesia. Ajá. Pues adelante, ¿quién más nos visita en esta mañana? Por favor, Josefina. Me viene a acompañar a este. Ay, qué bueno. Eso. Con mucho gusto. Y qué gusto que hoy esté también en esta mañana acompañando a Josefina. Encantada de estar con ustedes. Yo pertenezco a la iglesia metodista de Montesinaí. Entonces somos hermanas en Cristo. Ah, pues gloria a Dios. Amén. Bien. Gracias. Gracias. Adelante, ¿quién más? Nico, adelante. Mi hermano. Ah, bien. Sí, ya tuvimos el gusto. Qué bueno que están por acá. Muy bien. ¿Quién más nos visita? Yo siempre vengo. ¿No está Isa? Yo siempre vengo. A ver, Vicky. Sarita. Ah, Por Sarita. ella conocí del Evangelio y Ah. por eso hoy me acompaña en este paso tan importante. Qué bonito. Gloria a Dios. Qué bueno, nos da mucho gusto. Bienvenida, Sarita. Bienvenida. Sí, gracias. Adelante, hermana Elia. No está Isa porque fue a recoger a una invitada, Ah, ok. pero está aquí su mamá. Ah, miren, qué gusto. La mamá de Isabel. ¿Cómo se llama? Disculpe, no le escuché bien. ¿Cómo? Victoria Hernández. Victoria Hernández. Qué gusto. Bienvenida, Victoria. Qué bueno que está por acá, acompañando a su hija. Qué gusto. Adelante, ¿quién más nos visita? Bueno, Pili, por favor. Aquí estás, Pili. Sí. Pero ahí está. Sí. Adelante. Sí, casa, pero de larga distancia, yo soy de Cancún. Pero desde allá nos ves. Bueno, a veces me llaman aquí especial porque vengo a bautizar. Bueno, yo soy la de Cancún. Qué gusto, Pili. Pues qué bonito. Y pues qué dicha que también pues sus familiares, amistades pues puedan estar hoy en esta mañana en este evento que pues sin duda es muy importante para pues en este caso quienes los invitaron. Es algo muy muy bonito y pues qué gusto que estén aquí escuchando la palabra de Dios. Pues hermanos, ahora vamos a dar lugar en este caso a una pequeña meditación. Pues ahora nos va a dirigir
nuestro hermano Edgar Barajas. Pues ahora les animo a que prestemos atención y bueno, pues sigamos gozándonos en esta mañana con lo que será el día de los bautizos. Entonces, adelante, por favor, Edgar. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Emocionados? ¿Nerviosos? ¿Cansados de tanta escalera? Díganme a mí que he bajado y subido un montón. Muy bien, les van a repartir en estos momentos una hojita. En la parte de afuera de la hoja vienen unos himnos que ahorita entonaremos, y en la parte de adentro viene un breve bosquejo. Igual, tomando en cuenta a nuestros invitados, si no tienen Biblia, pues ahí podrán ir consultando los versículos que estaremos citando. Sí se escucha bien, ¿verdad? Perfecto, ahorita me acerco más. Muy bien. Igual, para que tengan su Biblia, los que la trajeron, en Romanos capítulo 8, o puedan seguir el bosquejo que está ahí en la hojita que se les va a dar a continuación. Pero antes oremos. Acompáñenos a orar. Bendito Dios y Padre, te alabamos, bendito Cristo. Te alabamos, Señor. Estamos tan gozosos, tan emocionados, tan contentos por la obra que tú has hecho en nuestras vidas, por la obra que tú haces en estos hermanos que han llegado a la fe, por tu voluntad, por tu gracia, por tu misericordia, porque los has rescatado de las tinieblas y del pecado, porque has sido propicio para ellos, Señor. Has obrado en su favor al morir en esa cruz, y hoy quieren identificarse contigo en tu muerte, sepultura y resurrección. Y Señor, como lo hemos visto también en sus vidas, ese cambio radical de ya no andar conforme a los placeres mundanos, sino conforme a tu voluntad, de estar muertos al pecado pero vivos para ti. Te agradecemos, Señor, por esta gran obra que has hecho en todos nosotros, en nuestros hermanos, y deseamos que del mismo modo sea hecha esta obra pues en nuestros invitados, en nuestros conocidos, que el día de hoy escucharán este mensaje, y también de propia boca de nuestros hermanos que se bautizarán, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia. Te amamos, bendito Señor, que este servicio sea agradable a ti, Señor. Ayúdanos en todo, permítenos glorificarte en todo momento. En Cristo Jesús, amén. Tengan ahí a la mano Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Veremos algunos pasajes. En primer lugar, antes de vayan ya a Romanos 6, solamente citaré un versículo del Evangelio de Mateo. La ordenanza del bautismo. El Señor Jesús ordenó que los discípulos fueran bautizados. Dice en Mateo 28:19, parte o lo que conocemos como la Gran Comisión: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tenemos la ordenanza del bautismo. Vayan pues y hagan discípulos. ¿Por qué no bautizamos primero y después hacemos discípulos? Porque aquí está el mandamiento. Jesús también enseñaba la palabra, hacía discípulos, y después a sus seguidores, a los que creían en el mensaje, eran bautizados. No es al revés. Primero hay que ser creyente y después hay que ser bautizado. Esa es la ordenanza. Por lo tanto, hoy estaremos bautizando, Dios mediante, a discípulos que han creído el mensaje de Cristo y de la vida eterna, y que gozan del caminar con Cristo. Ahora sí, Romanos 6, versículos del 1 al 14 es el pasaje completo, pero iremos viendo por conceptos. En primer lugar, el concepto de la identificación con su muerte. El bautismo, como definición, tienen ahí también en sus bosquejos, la definición de bautismo es la declaración del creyente de su identificación con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección.
Por lo tanto, es una declaración y es un símbolo de identificación con Cristo. Algunos han pensado a lo largo de la historia que el bautismo los limpia de pecado, y no, es un símbolo de lo que ya ocurrió. Cristo con su sangre los limpió de sus pecados, les dio vida eterna, los resucitó, porque dice la Escritura que estábamos muertos, y nos dio vida eterna con su Hijo. ¿Y qué se hace en el bautismo? Es un símbolo de identificación con la muerte, sepultura y también resurrección de Cristo Jesús. ¿Quién debe ser bautizado? Dice ahí, aquellos quienes han confesado a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Y esto es muy importante, estas dos palabras siempre deben ir juntas. Jesucristo no solo puede ser el Salvador. Muchos se conforman con decir aquello, pero realmente se encontrarán con que si Cristo no es su Señor, tampoco es su Salvador. Cristo los salvó para ser Señor de ellos. No podemos solamente obtener la salvación y después abandonarlo. Decirle gracias, me salvaste, adiós, caminaré por mi cuenta. Él nos ha salvado para que caminemos ahora en Él. Y entonces es nuestro Señor. De hecho, para encontrar la salvación, pues hay varias instrucciones que obedecer. Por lo tanto, Él tiene que ser el Señor, incluso antes de ser el Salvador. Porque Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y cuando obedecemos a ese mandato, estamos obedeciendo al Señor. Ahora sí, Romanos 6, versículo 3, la identificación con su muerte, dice ahí, Romanos 6, 3, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si cambiáramos la palabra bautizados por identificados, podríamos leerlo así, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido identificados con Cristo Jesús, hemos sido identificados en su muerte? Tenemos que ver el bautismo como una identificación. También lo que literalmente significa bautizarse es sumergirse. Podríamos leerlo, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Y es el simbolismo de cómo pertenecemos a Cristo. Nos tenemos que hacer uno con Cristo. Por lo tanto, el creyente se identifica con Él en ese mismo acto de la muerte de Cristo, para ser incluido en ese glorioso acto de la bondad de Dios, en donde perdona a los pecadores gracias a los méritos de otro, en este caso Cristo, en favor de ellos. Segunda identificación, en su sepultura, Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Los muertos son separados de los vivos. Nadie, ningún muerto puede permanecer ya entre nosotros. Inicia un proceso de descomposición. Ya no pertenece a este mundo. Tiene que ser separado. Y ese es el concepto de la sepultura. El cristiano que se identifica con la muerte de Cristo, que ha muerto a su propia vida, que ha muerto al pecado, ahora es sepultado. Esto es separado, aislado de ese mundo. Ahora ya no respira, ya no come, ya no está habituado a el mundo de los vivos, ha pasado a otro mundo. Tercera identificación, con su resurrección. Romanos 6:5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Al morir con Cristo también implica llevar el mismo destino que Él, y el destino que Él tuvo no fue permanecer en la tumba, no fue permanecer muerto, sino que Él resucitó con poder. El Señor lo resucitó
y así también el Señor nos resucita. Ahora, regresando un poco otra vez a estos conceptos: muerte, sepultura y resurrección. La implicación de la muerte con Cristo, Romanos 6:6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ahora que el creyente se ha identificado con Cristo, el creyente ha muerto. Cristo murió cargado por nuestros pecados. Esa es la identificación más grande que podemos tener. Él está muriendo por mí, en mi lugar, con mis pecados. Los está llevando al madero y está muriendo la muerte que yo merezco. Él está ahí. ¿Cómo desligarme de eso? ¿Cómo decir, bueno, arréglatelas ahora tú, ahí te dejé mi pecado? Esto nos implica, porque también si Él carga nuestros pecados, si Él muere por nuestros pecados, Él nos libera de nuestros pecados. Él ahora los toma en sus manos y sufre el castigo que merecíamos. Ya no tenemos ninguna relación con esos pecados. Han pasado de nuestras manos, han pasado a las manos de Cristo y Él cargó con ellos. Siguiente implicación, la implicación de la vida con Cristo, Romanos 6:8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Lo que decíamos de la sepultura es otro mundo, es otra vida. Ahora, el creyente que se identificó con su muerte también debe identificarse con su vida, con la vida de Cristo, con su conducta, con su carácter, en cercanía con Cristo y en conformidad a Cristo. Ahora el creyente le pertenece a Cristo. Decíamos hace rato el concepto de Señor y Salvador. Ahora Él es nuestro Señor. Ahora vivimos con Él, vivimos para Él y vivimos por Él. Último concepto de ahí, la implicación de la resurrección con Cristo. Romanos 6, 9 y 10. Romanos 6, 9 y 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. El creyente ahora ha sido aceptado por Dios, amado por Dios, resucitado por Dios, para vivir para siempre con Dios. El hermano Matthew Henry en su comentario lo explicó así: los que morimos al pecado de una vez por todas con ese sacrificio de Cristo, como lo dice aquí en Romanos 6:10, ¿cómo viviremos en él, en el pecado? Por tanto, si hemos muerto al pecado en unión con quien mató la muerte muriendo, fíjense ese concepto, Cristo mató a la muerte al morir. Si hemos muerto en unión con Cristo, hemos muerto entonces también al pecado. Y ahora vivimos ajenos al pecado que antes nos esclavizaba. Esa es una referencia del hermano Matthew Henry. Terminamos leyendo versículos del 11 al 14. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora el creyente que sabe todas esas cosas, que sigue todas estas cosas,
como van a citar los siguientes dos himnos que vamos a entonar, el creyente ahora ha decidido seguir a Cristo. Ese es un himno, he decidido seguir a Cristo. Y es la declaración que hoy se dará, pero es algo que ya pasó, que ya sucedió en el momento de la conversión, y por eso es que ahora ustedes están caminando con Cristo y es un testimonio al mundo. He decidido seguir a Cristo. El otro himno habla sobre los que son bautizados y dice así: y ya no anda como antes en caminos de pecar, sino en novedad de vida que el Señor aquí nos da. Ahora hay una novedad de vida para el creyente. Ha nacido de nuevo y ahora camina por caminos diferentes a como antes lo hacía. Y nuestro versículo lema de este año para los bautizos está en Gálatas 3:27. Simplemente dice así: porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Ese no viene ahí en su bosquejo, solamente lo citamos. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y esa es nuestra oración, que nuestros amados hermanos que hoy darán esta declaración de su fe, declaración de un testimonio vivo, un testimonio que podemos ver, que podemos contemplar. Por eso es que también los invitados han venido aquí a dar fe, también a dar testimonio. Yo sé que este hermano, esta hermana cree en el Evangelio. Yo sé que vive ahora para Cristo y ya no vive al pecado. Aunque hay luchas, aunque la carne sigue vigente, sigue presente, pero este hermano ha decidido seguir a Cristo y está siguiendo a Cristo en su vida diaria. Vamos a orar. Padre, gracias porque en este libro de Romanos tú nos dejas ver todas las implicaciones de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, pero también del creyente que ha muerto, que ha sido separado del pecado por completo y que ahora ha resucitado para vivir para ti. Pero también, Señor, tú has dejado a los creyentes a vivir en este mundo, todavía lidiar con la carne, todavía lidiar con el pecado, y eso no va a acabar hasta que seamos glorificados. Pero tú ya nos has resucitado y ya nos has otorgado la vida eterna. Ya nos has dado el Espíritu Santo, el cual produce también fruto en nosotros. Y se ve con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio que tú produces en el creyente. Y se va desarrollando, Señor, en conformidad a ti, a tu Hijo Cristo, en cercanía con tu Hijo Cristo. Ayúdanos, Señor, a contemplar las maravillas también de tu obra cuando vas salvando a las personas y que nos permites contemplar esos cambios en su vida que resultan para gloria y honra solamente de tu Hijo Cristo. Porque eres tú, Señor, el que has hecho todo esto. Ningún hombre puede jactarse de haber hecho un cambio por sí mismo, ni haber cambiado a nadie. Solamente tu Hijo Cristo, tu Espíritu Santo, tu palabra, ha regenerado a los hombres y los sustenta cada día para vivir conforme a tu voluntad. Te bendecimos, amado Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, vamos a pasar a los himnos. Por favor, pónganse de pie y regálenme una copia de los himnos, de favor. ¿Sí? Comenzaremos por el 413. 413, y así los vamos a leer. Ese es todo el himno. Del otro lado aparece el siguiente himno y también se lee así las 3 estrofas. Himno 413, he decidido seguir a Cristo. Cantemos con convicción, hermanos, con certidumbre, dice ahí el himnario. ¿Es este? 413. A ver. He decidido seguir a Cristo.
Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Muy bien, ahora el himno 513, los que somos bautizados, tiene la misma tonada de el himno que cantamos hace poquito, oh criaturas del Señor, tiene la misma tonada, si se acuerdan, pues ahí lo iremos siguiendo el paso, y es toda la hoja hasta abajo, primera estrofa, segunda y tercera estrofa. Cantemos. Los que somos bautizados con el Salvador Jesús, al pecado somos muertos, hoy andemos en su luz, sepultados juntamente, somos con el Salvador, en figura de la muerte que sufrió el buen Señor. Si por fe con él morimos, el bautismo es la señal, con ella resucitamos por su vida espiritual. Y no andamos como antes en caminos de pecar, sino en novedad de vida que el Señor aquí nos da. Gloriosa vida dado Cristo a los que él redimió, de muerte a vida ahora, con poder los traspasó, y el bendito amor de Cristo nos constriñe, pues murió, para que ya no vivamos para sí, más para Dios. Muy bien, hermanos, podemos tomar asiento. Muy bien, hermanos, pues continuando con el programa de esta mañana del evento especial de los bautizos, para que tengamos en cuenta los tiempos. En este segmento vamos a escuchar el testimonio de todos los hermanos que se van a bautizar en esta mañana. El orden va a ser el siguiente: Yacel, nuestra hermana Vicky,